¿Pueden ver la pantalla? Sí, Miss. Ya, empezamos, chicos. Vamos a hacer el repaso y, por favor, si tienen algunas preguntas, me lo hacen luego, ¿ya? A ver, ¿qué medidas debemos de tomar sobre el COVID-19? No se olviden evitar los viajes largos, salir solo para lo necesario, ¿ya? Si puedes evitar salir de casa, mejor. Evita los lugares donde haya mucha gente o que sean muy concurridos. Donde haya muchas aglomeraciones, aléjate de esos lugares. Ingiere alimentos solo bien cocidos y el agua simple, ya sea potable o embotellada. Otra cosa y lo más importante, lávate las manos. Lávate muy bien las manos y lávate frecuentemente las manos porque recordemos que este virus puede ser eliminado si nosotros mantenemos las precauciones del caso. ¿De acuerdo? Otra cosa, utilizar el agua y el jabón, lavarse bien las manos, no te olvides ponerte un gel con gel alcohol, el alcohol gel, para luego desinfectar las manos. Si no tienes jabón y estás por la calle y no tienes un sitio donde lavarte las manos, basta que lleves el alcohol gel o si no, solamente el alcohol. Evita tocarte la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, boca y ojos. Al estornudar o toser, cubrirte la boca o estornudar con un pañuelo desechable o con el antebrazo, ¿ya? Si tomas todas estas precauciones, eres solidario, te cuidas tú y cuidas a los demás. Vamos a empezar nuestro repaso. Las emociones. ¿Recuerdan cuando hablamos de las emociones y qué decíamos de ellas? Que las emociones son estados afectivos que se van a presentar como una reacción ante una situación específica que las estimula. ¿Qué otra cosa decimos de las emociones? Que tiene tres características importantes. Son temporales, son breves y de distinto grado de intensidad. Temporales porque van a durar solo un tiempo. Breves, lo mismo, porque dura muy poco tiempo. Y de distinto grado de intensidad. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la circunstancia que te hayas pasado para que tú puedas darte cuenta qué tan fuerte o qué tan, no sé si la palabra adecuada sea débil, pero que de repente una emoción con menos intensidad o menos intensa hayas tenido. ¿Cómo se pueden expresar ellas? Podemos reconocer las emociones. ¿Por qué? Porque se expresan a través de reacciones fisiológicas, tales como la sudoración, la resequedad en la boca, la aceleración del ritmo cardíaco respiratorio, entre otros. También se van a evidenciar mediante expresiones faciales, como una sonrisa, el llanto, el grito, etcétera, ¿no? Además de otras características del lenguaje corporal, como extender los brazos arriba, replegarse, levantar barbillas, etcétera. Entonces, las emociones, ¿ya? Ante una misma emoción puede existir diferentes formas de actuar, ¿ya? Es decir, dos personas distintas pueden sentir alegría o cólera, pero la demuestran de manera diferente, porque cada persona tiene una reacción diferente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ya, seguimos avanzando. Chicos, presten atención porque luego vienen preguntas concernientes a todo lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Presten mucha atención. A ver, vamos a tener en cuenta que para poder manejar una emoción, lo primero que tenemos que tener es el tratar de reconocer qué emoción nos está embargando en ese momento. El primer paso para manejar nuestras emociones es reconocerlas e identificar de qué manera se presenta en nosotros. Esto nos va a permitir aspirar a cumplir el segundo paso, que es aprender a manejarlas, lo cual se vincula con la autorregulación emocional. Regular una emoción o las emociones no es lo mismo que reprimirlas. Ojo con esto. Regular una emoción no es lo mismo que reprimirla. La represión no es saludable, pues esta puede causarnos daños
a nosotros en el área personal o también a quienes nos rodean. Las personas que se reprimen mucho, claro, no explotan en el momento, pero cuando ya llega el límite y están muy cargados, son personas que de verdaderamente hay que temer, ¿no? Entonces, Yo soy así. oh, ya, hay varios que somos así. Se nota. Sí, pues, ¿por qué será, no? Entonces, las emociones no se deben reprimir, ¿de acuerdo? No se deben reprimir. Debemos observar la situación también en perspectiva y tratar de construir espacios más saludables para evitar caer en el descontrol. Entonces, la autorregulación emocional. Regular no es lo mismo que reprimir, no se olviden esto. Regular las emociones es identificarlas, saber, una vez que las has identificado, pensar por qué pasó esto, que la puedes exteriorizar, sí, pero al exteriorizarla tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta en qué manera tú puedes hacer que ella no dañe a ninguna persona, ¿de acuerdo? Eso por un lado con las emociones. Vamos a seguir avanzando. La resiliencia y la asertividad, dos cosas muy importantes. ¿Qué se entiende por una persona resiliente? ¿Qué entendemos por resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a una adversidad, ¿de acuerdo? Luego que hace frente a esta adversidad, tú puedes lograr superarla e inclusive utilizar esa experiencia para crecer y mejorar como persona. Lo ideal sería que la resiliencia no se active únicamente durante circunstancias desfavorables o difíciles, sino que promovamos su funcionamiento dentro de las condiciones normales de desarrollo, como un factor de prevención o de protección. Entonces, las personas resilientes son aquellas que no se quedan en la parte de que, bueno, me fue mal o me está yendo mal, y solamente me queda a mí la parte del sufrimiento, ¿no? Del dolor, de la angustia que me puede ocurrir en ese momento. No. La persona resiliente es que cuando te pasa algo malo, tú, a pesar de todo ello, tienes que salir adelante. Y eso es un factor muy bueno porque, uno, que es bastante saludable para ti y también para las personas que están muy cerca de ti. Porque a veces cuando a un ser humano le embarga mucho la tristeza, y sí existe una etapa de duelo, que también es bueno tenerla, pero lo recomendable es no quedarse solamente en ello, sino salir de ahí y seguir adelante. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Resiliencia en nuestros días. Recuerden que estamos en una etapa de cuarentena y de confinamiento, ¿verdad? Entonces, son bastantes días los que llevamos confinados en nuestras casas, pero ello no tiene que llevarnos a la desesperación, sino nos tiene que llevar y a motivarnos a hacer muchas cosas más. Algún jovencito me decía, Miss, pero ya, yo sé que estamos en casa porque tenemos que cuidarnos, evitar los contagios, contaminarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Miss, ¿qué hago acá? Solamente me levanto, mi rutina es, me levanto, me siento en la máquina porque tengo que escuchar clases. Termino de escuchar las clases, me tengo que poner a hacer la tarea. Luego de terminar de hacer la tarea, otra vez ya, Miss, tengo que irme a dormir. Miss, no, estoy pero al borde del colapso porque me estresa. Toda esta rutina me estresa. Entonces, ¿yo qué te puedo decir concerniente a eso? Dale vuelta a la tortilla. Tú no tienes solamente que estar replegado a ciertas, ¿cómo decirlo? A ciertos parámetros, horarios o rutina que tú le quieras poner. Pues haz que tu rutina sea también no una rutina fastidiosa, sino una rutina que juegue a tu favor. Ponte horarios. ¿Tú puedes tener tiempo de jugar? Sí. ¿Tú puedes tener tiempo de hacer tus tareas? También. ¿Tiempo de escuchar clases? Por supuesto que sí. Pero date un momento de respiro. No solamente con la máquina, tienes para hacer infinidad de cosas a tu alrededor. Conversar con alguien muy cercano a ti. Aprovechen el tiempo en familia. No muchas veces se puede estar en casa. Y no hagan de que estén solamente cada quien haciendo sus cosas. No, compartan tiempo de familia.
intercambien ideas, expresen de repente algo que, no sé, que quedó por ahí inconcluso, de repente te disgustaste con alguien o hizo esa persona algo que te lastimó mucho, pues dice solo, esta es la oportunidad para hacer muchas cosas. Esa es la oportunidad para poder conocernos un poco más. El compartir significa conocernos también, ¿ya? La resiliencia en nuestros días es la capacidad de la reacción y adaptación, ya dijimos, que se logra para ajustarse a los retos del entorno a través de una respuesta constructiva e innovadora a la adversidad. Esto es muy importante. Identificar oportunidades de crecimiento en los momentos de crisis será uno de los aspectos clave del crecimiento personal y social. Como les volví a repetir, hay mucha gente, por ejemplo, ahora, y ustedes también lo deben ver en televisión, ¿no? Que tenían de repente determinado tipo de comercio, y ahora con todo esto se han vuelto en la posibilidad o en la oportunidad creativa de, bueno, no puedo vender ropa, pero voy a vender mascarillas. No puedo vender, mi rubro era otro, y de repente, no sé, dejo y me pongo a hacer menús y a repartir a la gente de mi alrededor, ¿no? A los vecinos que están cercanos, se lo ofrezco. ¿Por qué no? Es la oportunidad también de crear el emprendimiento. Solo está en que nosotros lo sepamos dirigir y que este emprendimiento pues lo llevemos a cabo y salgamos adelante. ¿De acuerdo? Repito, ser resiliente es la persona que se sobrepone a la adversidad. Y en eso ustedes son bastante creativos. ¿Qué vamos a ver ahora? Asertividad. ¿Qué cosa es ser asertivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es ser asertivo? ¿Ninguno? Miren que estoy Persona que se poniendo sabe puntos. expresar, una persona que se sabe expresar bien. Sí, Fátima, tú dices bien, es una persona que se sabe expresar. De Pero, acuerdo al... dime. Comparte sus De acuerdo sentimientos con los a la demás. situación. Ya, se puede expresar de acuerdo a la situación, comparte los sentimientos con los demás también, pero acá hay algo que Sabe estar controlado ante una situación. bueno, también tiene que ver con eso, sí, la asertividad también tiene que ver con el control, pero yo le diría acá a un plus. Sí es cierto que la asertividad tiene que ver con la forma en la que tú tienes de expresarte, algo que tú puedas sentir o algo que tú desees ver, que tú estés viendo y que necesites expresar. Sí, pero acá el plus de la asertividad es saber cómo hacerlo. ¿Cómo que saber cómo hacerlo? De repente, por ahí tú puedes ver en una situación cotidiana o cualquiera, de repente algo que tú consideras que no está bien o que no va de acuerdo con lo que tú quieres o con lo que tú crees que debe ser. Perfecto. De repente las otras personas tú ves que te lo hicieron con mucho cariño o amor o ellas lo están disfrutando. ¿Cómo se los expresas? ¿Cómo expresas tú que eso de repente no te agrada a ti, pero tú ves el entusiasmo de los demás? Justamente ahí viene la asertividad. El poder decirlo hacia los demás, tu opinión, sin necesidad de que esto pueda ofender o hacer sentir mal a la otra persona. Esa es una persona asertiva. La persona que encuentra la facilidad y posibilidad de poder decir las cosas a los demás sin herirlas o sin agredirlas. Eso es ser asertivo. Entonces, la persona que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos de un modo poco ansioso, pero directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos y los derechos de los demás, esa es una persona asertiva. ¿De acuerdo? Entonces, la asertividad suele entenderse como una habilidad social, pero es más que eso. ¿Y por qué es más que eso? Yo les decía, porque sí tiene que ver con la forma de expresarte, de comunicarte con los demás, pero el plus de la asertividad está aquí en saber
cómo decirlo, saber cómo expresarlo, ver que lo que tú vas a decir no vaya a herir a otras personas. Eso es ser asertivo. ¿Se entendió? Sí, Miss. Ya. Muy bien. Entonces dice aquí, ser asertivo. Ser asertivo no implica ni la sumisión, es decir, ni quedarse callados y aceptar absolutamente todo lo que nos digan o lo que nos hagan o lo que nos quieran enseñar, ni la agresividad, sino que incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Vuelvo a lo que les decía hace un ratito, ¿no? Entonces, ser asertivo es expresar tus sentimientos, es expresar tu punto de vista, tu parecer, decírselo a los demás, pero con la suficiente sutileza sin que tú puedas herir a la otra persona. No significa sumisión porque tú puedes decir, yo soy asertivo o soy asertiva. ¿Por qué? Bueno, yo soy asertivo porque cuando hacen alguna cosa yo me quedo callado. De repente a mí no me gusta, pero no lo digo. Yo por eso soy asertivo. No eres asertivo. Eso es ser sumiso o ser tímido. La persona asertiva, vuelvo a repetir, es aquella que expresa su forma de su pensar, su parecer, su sentir, lo dice, pero lo sabe decir, sin herir a la otra persona. ¿Se entendió? ¿No se ha comprendido esta parte? Los dibujos están Sí, bonitos. claro que sí. O algo que no haya quedado claro. Los dibujos están bonitos, profesora. Me gusta el pasivo. A mí me gusta el agresivo. Así. El pasivo parece que tiene hambre. Y está... Me roto la cabeza. Bueno, ya va a ser la hora de recreo, no debe ser por eso. Está bonito el pasivo, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Naira, tú ya sabes también. Muy bien, chicos, llegamos. Está bonito el pasivo. Llegamos ahora a la autoestima, ¿de acuerdo? Llegamos a la autoestima. Muy bien. Autoestima, una palabra que mucho se habla y siempre nos lo han dicho a nosotros, pero a veces desconocemos ciertas cosas concerniente a la autoestima. La autoestima puede fortalecerse cuando nos ejercitamos constantemente en reconocer quiénes somos y qué queremos, pero sobre todo en sentir la satisfacción por desarrollar nuestro potencial, nuestro talento y también aquello que nos desafía. El tener debilidades o aspectos por mejorar no significa que no seamos valiosos. Al contrario, esta es más bien una oportunidad para crecer y complementarnos con otros, desde el reconocimiento de nuestra necesidad de otras personas y en la medida que aportamos a la vida de otros, esta hace que nos sintamos personas realmente valiosas. Entonces, el autoestima, ¿qué cosa es? El reconocimiento de tus potencialidades y tus debilidades. Cuando tú conoces cuáles son tus potencialidades y tus debilidades, tú te vas a empezar a valorar. El autoestima es la valoración de la persona, ¿ya? Pero tú empiezas a valorarte cuando tú te conoces. ¿Cómo empiezas a conocerte? A través del autoconcepto. Tú sabes cómo eres, tú sabes cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, pero también por ahí puede quedar una parte en la cual tú dices, bueno, me gustaría ser, no sé, soy muy tímido, me gustaría ser más expresivo. De repente, ahora no lo eres, pero sí reconociendo lo que tú adoleces, puedes llegar a trabajarlo, mejorarlo y perfeccionarlo. Ustedes dirán, Miss Isabel, usted es muy habladora. Pues si ustedes me hubiesen conocido en la etapa del colegio, yo no decía ni pío. Era bastante tímida, reservada, comentaba estrictamente lo necesario, y todas las personas que me conocieron en ese tiempo y me ven ahora, pues me dicen, tú has cambiado un montón. Claro, vuelvo a repetir, una vez que tú haces un examen personal de tu persona,
y tú sabes cuáles son tus cualidades, tus virtudes, pero también reconoces cuáles son las partes que tú necesitas trabajar y tú las empiezas a desarrollar, pues tú cambias. El ser humano tiene la posibilidad del cambio, de la transformación y el mejoramiento. Entonces, yo te digo, joven, jovencita, en esta etapa que tienen ustedes de la adolescencia, es una etapa perfecta e ideal para poder conocerte y reconocerte. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué es en lo que tú destacas? Pero también para reconocer que parte de tu persona tienes que trabajar. De repente, eres una persona que, bueno, eres muy entusiasta, alegre y todo lo demás, pero la parte negativa es que eres muy desordenada. Bueno, trabaja esa parte. Otra característica puede ser de que te encanta divertirte, salir, hacer chistes, eres una persona muy divertida y eso está muy bien, pero no te gusta estudiar. Bueno, esa es una parte que también se debe trabajar y se puede modificar siempre y cuando tú lo quieras hacer. ¿Se entendió? Sí. Bien, ese es un mensaje de la Sí, conciencia, ¿ya, chicos? Ujú. Ok, entonces, en este proceso de construcción de la autoestima es importante identificar la opinión que tienes tú sobre ti y analizar también la opinión que los demás tienen sobre ti. También reconocer las cualidades que tienes, fuertes y débiles, y las que no te gustan o te disgustan. Y debes decidir desde el reconocimiento de tus necesidades y motivaciones que debes mejorar o que puedes cambiar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. A ver, dice aquí. ¿Qué compone la autoestima? ¿Cuáles son esos componentes? Son 3. El autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto. Chicos, intervengan porque estoy poniendo puntos, por favor, ¿ah? Bien. ¿Qué dijo, profesora? A ver, no ha estado atento el caballero. A ver, decía, ¿cuáles son los componentes de la autoestima? ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? Ahí tienen, son 3. El autoconcepto. Autoconcepto, aceptación y autorrespeto. Ya, recuerden, esos 3 componentes van a afianzar mi autoestima o van a hacer que se desarrolle de una manera bastante saludable. El autoconcepto es la opinión que tenemos de nosotros mismos. La autoaceptación, aceptar cómo somos con nuestras virtudes y debilidades. Pero para aceptarte como eres, primero tienes que tener un buen autoconcepto. Repito, el autoconcepto es saber sobre ti cuáles son tus potencialidades y también cuáles son tus debilidades. Una vez que tú las conoces, las aceptas. Aceptarse como soy, como eres, te va a ayudar a ti a poder trabajar lo que tú consideras que debes cambiar o modificar. Y el autorrespeto es el reconocimiento de tu individualidad propia. El autorrespeto, una cosa que quiero remarcar acá es que tú no debes compararte con nadie, porque cada persona es absolutamente diferente a la otra. Así tengas tú un mellizo, un gemelo que tenga físicamente el mismo rostro, y se los digo con conocimiento de causa, no son iguales. Cada quien es un ser individual, con diferentes Sí, gustos. Miss, con uno es diferentes bueno intereses. y el otro es malo, Miss. No necesariamente. Sí, ¿ah? Miss, la mía, Sí, Miss, sí, Miss, mis primas son, una es buena y otra es mala, Miss. No creo que sea así. Debe No, ser que sí, uno Miss. no creo, de repente es uno más extrovertido y el otro es más tímido. Eso sí puede ser. Uno es más amiguero y el otro es menos amiguero, más reservado. Sí, sí pasa. Entonces, No, a mí yo veo de otra manera, Miss. Me asusta, Miss, cuando Y él no hubiera viene. visto cosas que nadie jamás. bueno, pero a lo que quiero remarcar aquí es que cada ser es único, individual e irrepetible. Así sean gemelos, así sean mellizos.
¿ya? Porque cada persona tiene una manera de ser totalmente distinta a otra. Cada persona tiene una manera de sentir totalmente distinta a otra. No necesariamente, yo me puedo condoler con alguien, pero no puedo sentir exactamente lo que siente la otra persona. Condoler quiere decir que yo puedo entender y acompañarle en su dolor, pero no puedo Eso es lo que sentir lo siento. mismo. ¿De acuerdo? Repito entonces. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? 3. El autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto. ¿Quedó claro? Y Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Sí, Dime. autoconcepto. ¿Me lo podría definir otra vez, por favor? ¿Cómo Es Profesora. lo que tú piensas de ti mismo. Hecho, profesora. Gracias, Fátima. Muy bien, Fátima. El autoconcepto es lo que tú piensas de ti mismo, pero yo diría algo más. Es el reconocimiento de tu persona, pero viendo la parte que tú tienes más desarrollada y también tus debilidades. Cuando hablo de las partes que tienes más desarrolladas, me refiero, ¿cuáles son las potencialidades que tiene tu persona? ¿Qué es lo que tú tienes y que destaca y sobresale en tu persona? Si es Perfecto. lo mismo, cuando yo digo 2 por la derecha, significa que X tiene que ser. Dime, ¿alguien creo que iba a decir algo? Bueno, entonces, el autoconcepto, les decía, es saber cuáles son mis potencialidades, pero también cuáles son mis debilidades. Cuando yo reconozca eso, tengo un autoconcepto sobre mi persona, ¿ya? ¿Y por qué es importante tener el autoconcepto? Porque es tan importante y tan necesario para las personas poder reconocerse, aceptarse y poder seguir adelante. Repito, uno, porque identificar la opinión que tienes sobre ti, analizar la opinión de las demás personas, que las demás personas tienen sobre ti, también te van a ayudar a poder tener un buen autoconcepto tuyo e identificar más adelante tu autoestima. Repito, identificar la opinión de los tuya en primer lugar y analizar lo que los demás piensan de ti también es importante, porque de repente a veces uno da una idea equivocada sobre su persona por diferentes actitudes o características. La siguiente, reconocer las cualidades que tienes. Reconocer las cualidades que tienes, las fuertes y las débiles también, las que te gustan y también las que te disgustan. Si tú reconoces tus cualidades, vas a poder tener un buen autoestima porque vas a saber cuáles son tus potencialidades y también cuáles son tus debilidades. Y finalmente decidir desde el reconocimiento de tus necesidades y motivaciones lo que es más importante y lo que es ideal para ti, para tu persona, para tu crecimiento. Eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. ¿Quedó claro entonces? Sí. Muy bien, entonces llegó la hora del Kahoot, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Haku? Ya, necesito que en su celular las personas Hora que del lo tengan, jabuque. ya pongan en Google Kahoot, por favor. Me avisa En Google Meet. para poder darles el pin.